Bienvenidos, ¿cómo estamos? Al podcast número 3 de En Buen Plan, un podcast para ti, para mí, para todos, para que vengan aquí a sentarse como mi invitada de hoy, a compartirnos información que nos haga clic, que nos haga reflexionar, sembrar esa semillita, es la intención de este podcast. Y el día de hoy tengo un tema ¿cómo se dice? Ad hoc. A la fecha navideña. Ya tengo mi pinito, ya lo prendimos, hicimos toma 2, ok, aquí está el pinito. Y pues el tema es las pérdidas en la época navideña. Y para eso tengo una súper invitada, que déjenme platicarles, que no tengo mucho de conocerla, pero eso no resta la gran admiración que le tengo. Mi queridísima, bueno, espérenme, psicóloga, tanatóloga, karateca, no cualquiera, cinta negra, no se metan con ella, cinta negra, ni conmigo porque es mi amiga, ¿ok? Y, no hombre, aparte, escribe con una calidez de una cobijita en invierno. Mi queridísima Lourdes Miranda. Muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto. Me da muchísimo gusto tenerte aquí, qué bueno que coincidimos, qué padre que estamos aquí juntitas para platicar y poder compartir esta información que seguramente a muchos les va a hacer clic. Claro. Sí, porque vamos a hablar de esto de la época navideña. Ya ves que como que el dolor se acrecenta en las pérdidas. ¿Qué sucede? Esto de la nostalgia, la ausencia y demás, ¿cómo funciona esto del proceso del duelo en épocas navideñas? ¿Por qué se hace todo más grande? Platícanos. Bueno, mira, la tanatología es una disciplina científica que nos ayuda a los humanos a poder superar las pérdidas. Cualquier pérdida de la salud, de una parte de tu cuerpo. Ahorita en específico estamos, inclusive también la pérdida humana es la muerte, ¿verdad? Nosotros tenemos erradicados la palabra muerte en nuestro vocabulario porque le tememos, pero llega, porque es un proceso natural de la vida. Entonces, tanatología nos habla de cómo preparar a las personas cuando van a fallecer, cuando llega la enfermedad, cuando te pasa alguna cosa, te nace un hijo enfermo. Entonces, la tanatología te ayuda, pero no es una ciencia que esté como exacta, porque está tomada de las experiencias de las personas, está documentada y es moral, ¿sí? Entonces no podemos decir, bueno, es que a mí se me murió un hijo y va a ser igual al tuyo. No. Okay. ¿Y la tanatología tiene un apoyo especial en este proceso de la pérdida, pero más bien en Navidad, que es bien fuerte todo? Claro, es en toda la vida, ¿verdad? Porque acuérdate que tiene un proceso. Uh-huh. Es un proceso que tú dices, bueno, primero está el shock, y luego está la ira, y luego la negación, y luego la ira, y luego tenemos, estamos ahí como nosotros mismos, haciendo como, se murió por esto, y si hubiera pasado, y al final, pues, y luego tenemos la depresión, y luego la tristeza, y luego la aceptación. Pero para pasar por todos estos procesos, por eso se llama un proceso. Gracias a Dios que ahorita tenemos mucho apoyo en la tanatología de un brinco cuántico, ¿verdad? Y ahorita mucha gente conoce y busca la ayuda. No es lo mismo ir con un psicólogo a con un tanatólogo en esos momentos. Porque el psicólogo, pues sí, a lo mejor si es tanatólogo, claro que va a tener el plus. Pero si eres psicólogo, tú no puedes ayudar a una persona. ¿Y perdón que te interrumpa, qué revolución sucede en la persona, aparte de que trae su duelo y la época navideña y fin de año? ¿Cómo es que llegando a ese punto? Ajá. Cada cultura, cada familia tenemos una cultura. Eso sí. Cuando el primer año, el duelo es tremendo. El primer año. Porque vienen todas las fechas. Navidad puede ser la última, pero viene el cumpleaños de papá, de mamá, de los hermanos. Entonces, pues no los hacen. En el primer año es muy doloroso. A lo mejor nada más se juntan y hacen el pastel, a lo mejor no hacen. Pero en Navidad, que es donde se junta la familia, donde estamos conviviendo, si tú no lograste, primero depende, si tu familiar fallece, por ejemplo ahorita, acaba de fallecer la hija de una amiga mía, ¿cuál Navidad? Está en el shock, ¿verdad? Todavía, ni siquiera.
Pero si pasa a los primeros del año y ya pasaron el Día de las Madres, dependiendo quién sea el fallecido, si es el hijo, si es el papá, si es el hermano. Pasa todo ese tiempo, entonces para cuando vas a Navidad, bueno, ya no hiciste la comida del Día de las Madres o el Día del Padre. Es difícil juntarse. En Navidad se junta, pero si tú en este lapso no hiciste una red de apoyo, ¿sí? Porque es bien importante, tu Navidad va a ser triste, va a ser dolorosa, pero la vas a vivir, dependiendo la cultura de cada persona. Hay personas que dicen, no, pues no hacemos nada, porque yo no lo puedo aguantar. Hay personas que sí lo vamos a hacer, pero no vamos a poner música. Y lo viene el año nuevo, y resulta que el muchacho era el que andaba armando todo, o la hija que era la más seria. Entonces es muy difícil. Sin embargo, si tú tienes una red de apoyo, tanto de familiares, que dicen, oye, pues no hagas nada, pero vente para acá con nosotros, y logran estar en la fiesta, pero no logran estar como deben de ser, porque la pérdida es muy fuerte, y no hay nada en la vida que tú le puedas decir a una persona que acaba de fallecer un familiar. Nada, tú simplemente llegas, la abrazas, la permites que llore y nada más. Tú no puedes decirle, oye, es que mira, Navidad, tu hijo que está en mejores manos, o tu esposo. Eso nada. Entonces, vivir esa parte se vive en intimidad. Como dices, en el yo personal. Es la familia y no invitas a nadie más. El primer año. Y dependiendo la fecha en que haya fallecido. Pasa el tiempo y se vive ya, ahora sí, lo van a vivir con las cosas que se recordaban. Por ejemplo, me ha tocado ver, bueno, es que mi hijo el día 12 de Guadalupe traía el asado, o mi hija, y llegan con su vasija de asado, que no pudieron hacer un año antes, que no pudieron hacer ese rosario el día 12, pero al siguiente retomas esa parte y empiezas a platicar de las cosas. ¿Te acuerdas que hacía esto? ¿Te acuerdas, papá? ¿O te acuerdas, mamá? Y entonces eso enriquece esa parte o de esa fiesta. Ya no es con el dolor del llorar, es pero pasa un año y puede pasar 2. No hay el límite que te dice la ciencia, que son 3 años, dependiendo la edad de la persona, si son hermanos, si son hijos. Hay personas que todavía ahorita sí tienen su Navidad, pero se enferman días antes. Qué barbaridad. ¿Y qué pasa cuando no tienes la red de apoyo? Cuando no quieres compartir. Ya ves que pareciera que esto del duelo tiene una caducidad en cuanto a la sociedad. Que los primeros 3 meses todo el mundo te abraza, te dice, te acoge y dices, ahí viene. Entonces, ¿en qué momento uno se puede dar cuenta que ya le tienes que bajar 2 rayitas porque esto ya te superó y tienes que buscar ayuda profesional? Sí, fíjate que desafortunadamente tenemos esa cultura, ¿verdad? Hay personas que se quedan en sí mismas, no buscan la ayuda ni nadie, o sea, el círculo se cierra. El círculo, por ejemplo, un enfermo de cáncer, pues ya lo encerraron. No permites que lo visiten en la mayoría. Entonces imagínate cuando fallece, pues esa red de apoyo no está. Pero pensando, porque los 3 primeros meses, es importante decirlo aquí en tu programa, no sientes la pérdida. Hasta los 3 meses, porque tú estás en shock. Y como tú dices, pues llega todo el mundo y te dice, pues lo siento mucho, porque no hayamos que decir. O sea, no es porque la gente lo sienta tampoco, digo, no lo sientes, claro, sientes el dolor de la persona. Pero quizá no lo entiendes porque pero no entiendes, nada más que entonces nosotros no tenemos otra forma más que, oye, pues ya descansó en paz, él ya está en otro mundo. Y entonces, pues a lo mejor durante los 3 meses, ¿verdad? Que es lo que dice la ciencia, lo aguantas. Después de los 3 meses, te das cuenta, ahora sí, viene la negación, y junto con la negación, mandas a todos, te encierras. ¿Por qué? Porque tú no quieres que te digan, es tanto tu dolor, que tú no quieres que te estén diciendo nada, tú quieres estar sola.
Entonces, si tú estás sola y no tienes esa red de apoyo, puede ser hombres o mujeres, me ha tocado ver hombres, la mujer se aísla y pues ya cuando van contigo, no hablo como tanatóloga, a veces los llevan a psicología. Entonces pues los tienes que mandar con el médico porque solos no podemos. Cualquier pérdida que tengamos, sí hay personas muy resilientes, pero la mayoría no podemos con esa parte de empezar el duelo, porque el duelo no llega cuando tú quieres. A mi consulta llegan y me dicen, es que yo estoy en duelo. Y pues resulta que estás en el shock. El duelo no llega y tú no te das cuenta que llega el duelo. ¿Cuánto dura el shock? Pueden durar los 3 meses, Okay. 4 meses, depende de lo que tú quieras. Por ejemplo, una persona que yo atendí, se le murió su hijo y ella hizo cosas que no estaban correctas, una persona muy estudiada, y se le muere su hijo ahora, y no sé, si me explico. O sea, le duró, ella no hizo ese duelo de su hijo fallecido. Entonces imagínate, la va a tener otro duelo. Doble, porque es su hijo, eran sus hijos. Entonces, no te abres, hay un mecanismo de defensa que se llama seguir hacia adelante. Te puede pasar algo y tú, no pasó nada. Y claro que tú por fuera sí lo estás viendo. Porque ese mecanismo nos ayuda a que nosotros estemos en la realidad. Cuando ese mecanismo se nos está desgastando, es cuando empezamos a tener esas dificultades, que entonces podemos ir al psicólogo o no podemos ir al psicólogo y se agrava la situación. O sea, este mecanismo de defensa de seguir adelante nos instala en el presente. Nos instala en el presente. Y entonces andamos haciendo cosas para el futuro y andamos todos desubicados, que vamos a hacer aquí, y eso se nota, ansiosos. Entonces llegan a la consulta con un trastorno de ansiedad, pero ya vas para atrás y entonces te das cuenta pues que traen un duelo sin resolver. O sea, un duelo mal gestionado te lleva a crisis de ansiedad. Sí, porque como lo estás negando, entra la negación, el shock y la negación juntas, vas hacia adelante. O sea, tú, por ejemplo, una persona que me dice, su esposa, ella se deprimió, ya, como acompañamiento. Hay algo muy importante en la tanatología, somos acompañantes. Okay. O sea, cuando somos acompañantes nosotros no podemos llegar y decir, pues es que Dios es muy bueno, porque cada quien tiene una religión. Okay. Entonces nosotros escuchamos lo que ellos nos dicen, dentro con sus palabras, si ellos tienen una cultura de cierta religión, con esa cultura que ellos tienen, nosotros tenemos que atenderlos, porque como dije, es moral, y es algo, son las emociones. Entonces sí tienes que tener mucho cuidado de qué palabras ellos te dicen, para que tú puedas, con esas mismas palabras, las regresas, pero las regresas de otra forma, les das la vuelta, para que ellos empiecen a asimilar que esa persona no está, y que no fue culpa de ellos, porque a veces te viene la culpa. Sí, las deudas emocionales. Y en Navidad, ¿por qué se ven nada más los vacíos? Como que no tengo, no soy, no fui, lo perdí, y empiezan a cometer hasta vicios, como que errores del mismo proceso no bien gestionado, de que, por ejemplo, rupturas de pareja, ¿sí? Y ahí andan regresando, y regresaron a lo mismo, y ni pa' qué. Pero esto se les dio en la época navideña porque sintieron el vacío, ¿sí? O están que las pertenencias del ser querido que falleció no las quieren tirar, ¿sí? Entonces están reteniendo más. O no sé, algún proyecto económico que nomás no funcionó y le quieren dar por ahí, y en Navidad se acuerdan que no fueron lo que pensaron que iban a hacer y se van otra vez por ahí y se dan en la torre otra vez porque se dan cuenta que no eran por ahí. Pero ¿por qué caemos en esta ausencia? ¿Cómo es paradójica esta fecha de Navidad tan bonita y tan abundante que nos lleve a un pensamiento tan carente? ¿Por qué funcionamos así? Funcionamos así porque nosotros venimos desde antes. Sí, es como que la punta del iceberg, pero si ves adentro de la persona, pues viene con todas esas carencias que se empiezan a hacer como que grandes. O sea, no es la Navidad. No es la Navidad. Es el pensamiento que uno va arrastrando y aprendiendo. Es correcto. Y es la pérdida del no ser. Porque acuérdate que nosotros vivimos con expectativas. A lo mejor si tú
te tocó vivir en una época en que tus papás eran Santa Claus y te traían juguetes, y a lo mejor otra persona tuvo que, de tu misma edad, tuvo que trabajar para llevar dinero a su casa. Entonces llega la Navidad y lo llenas de regalos. Pero tú, ¿qué te regalas? No te regalas el pensar que, bueno, pues ahí entra la parte psicológica, ¿verdad? Bueno, el ver, fíjate, eso es bien importante porque entonces yo tengo que ver a mis papás en su época. ¿Por qué me maltrató mi papá? ¿Por qué no me dio los juguetes que yo quería? ¿Por qué ahora yo se los compro a mis nietos? ¿Por qué se los regalo a mi, o la esposa? ¿Por qué yo le regalo a mi esposo? ¿Por qué le doy lo mejor? Bueno, desde allá venimos. Desde donde yo hubiese querido que a mí me lo dieran. Y todo eso se va al duelo. Es increíble. Wow. Porque, fíjate, después hay personas que están enojadas con la familia de la persona que se falleció. La suegra, por ejemplo. Entonces está enojada. Y le digo, bueno, entonces usted quiere tener un motivo para estar enojada, no para vivir el duelo de su hijo. Pero entonces usted está enojada por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, ¿de dónde viene ella enojada? Que entonces se lo trae al duelo. Ok, entonces si gestionamos bien nuestro duelo, nos transformamos, pero no solamente sobre el dolor, sino cuestiones añejas. Así es. No porque de ahí pasas, bueno, terminas tu duelo, eres acompañante de ese duelo. Ajá. Y entonces, bueno, ¿qué más quieres trabajar? Y ahí te das cuenta, ahí pues dentro de la parte de cuando eres psicólogo y eres tanatólogo, pues sí puedes hacer algunas pequeñas intervenciones. Y cuando ellos terminan, mira, cuando la persona termina el duelo, porque es muy importante, termina el duelo, pero no la pérdida. La pérdida la vas a llevar toda tu vida. Esa va a doler como una herida que sanó, pero que tú te pones una blusa y te va... Te deja seguir adelante. Sí, te va a seguir adelante, pero las navidades van a ser igual, dolorosas, pero ya no van a ser como restringidas. Ahora sí vas a invitar a las personas con las que a la familia, ¿verdad? Las vas a juntar, vas a volver, pero hay un tiempo. ¿Cuándo se hace patológico? Después de los 4 o 5 años, ¿verdad? Que me ha tocado, oye, pues que se murió mi hijo y yo todavía lo extraño, pero es que le hago su comida y le lavo su ropa y le tengo su camisa. Bueno, ese es un duelo patológico. Como tú decías ahorita que lo hacemos con la ropa. Bueno, pues hay un duelo, 3 años, puede ser 3 años, ¿verdad? Dependiendo, hay personas que ahorita todavía están en la negación. Tú recoges su ropa y la regalas porque ya cumplió su ciclo. Igualmente las cenizas. Tú dices, bueno, pues lo vamos a cremar, sí, te lo entregan, las cenizas se tienen que depositar o llevar a alguna parte, pero jamás quedarte con ellas. ¿Y qué tan cierto es esto de que si tú sueltas las pertenencias y sueltas todo lo que hay alrededor y los hábitos que tenías antes de cuando estaba contigo, qué tan cierto es que al momento de soltar la persona se queda tranquila? ¿Será cierto? Mira, yo creo que sí, la persona que lo va a soltar, como sí, que la dejas ir. La dejas ir, o sea, hay que soltar, pero para soltar necesitamos un proceso. Sí, yo no puedo soltar mi chaqueta porque tengo frío. Bueno, la voy a soltar porque la quito porque ya cumplió su función de protegerme del frío. Uh-huh. Tener las pertenencias de la persona me estoy protegiendo. Porque hay personas que no pueden, allá hablamos de ya una personalidad o un tipo de temperamento en donde las personas no lo soportan. No lo soportan y pueden caer en una depresión profunda. Porque puedes tener una tristeza, pero ya una depresión profunda es muy complicada. Entonces, bueno, esa ropa que está ahí, o a lo mejor esas cenizas que están ahí, me están protegiendo a mí. No que lo dejas descansar. Depende de la creencia, ¿verdad? Muchas dicen, no, pues es que no los dejas descansar, es que hay que dejarlos ir. No, nosotros tenemos que dejarlos ir porque ya no pertenecen a este plan. Uh-huh. Si hablamos de, perdón, si hablamos de algo así como la metafísica, ¿no? Pues están en nuestro corazón. Vuelven, yo les digo a mis pacientes, sus hijos vuelven a la madre.
hacia el corazón, porque nacen de tu cuerpo. Lo que tenemos es materia. Lo que tú entierras y lo que tú cremas es materia. Pero si hay un alma, pues el alma está con nosotros. Qué barbaridad y qué aprendizaje, me dio shock esto. La verdad es que para mí de lo más retórico es entrar a esta parte donde la expectativa y la realidad. O sea, déjame cubrir la expectativa social, todo está bien, la máscara social, no sucede nada, pero en realidad la estoy pasando mal y realmente, genuinamente me la quiero pasar bien, pero resulta que a la hora de la hora me siento muy mal y no puedo enfrentarlo. O sea, ese choque de la expectativa a realidad también es muy difícil y considero que puede ser por este contexto social, o sea, el colectivo que nos presiona a que o sea, pareciera que da mala imagen que tú te estés quebrando. Ya ves cuando se muere alguien y le preguntan a la que perdió el ser querido, ¿y cómo le fue a fulanita? Ay, pues no, muy mal, porque se descompuso, lloró mucho. O sea, no se vale abrazar, tocar el dolor. ¿Qué sucede con eso? ¿Por qué nos merma la imagen? Pues cultura, es cultura porque inclusive dentro de la enfermedad, bueno, tienes cáncer y te aíslan, inclusive los médicos tanatólogos, porque afortunadamente hay médicos tanatólogos, ya esto ha avanzado mucho, y las familias los aíslan, ya desde ahí, fíjate, desde ahí los aíslan, y luego nadie habla. Igualmente dependiendo de qué se murió, no, pues es que pues alguien le hizo algo, o por ejemplo cuando alguien atenta contra su vida. Son temas tabú, que nadie los... no, pues es que la vergüenza, ¿verdad? O pues le hicieron algo porque andaba mal el muchacho, ¿verdad? Y claro que a nosotros nos enseñaron a tener mucha vergüenza y culpa, ¿no? Entonces, pues viene la vergüenza y viene la culpa junto, ¿no? Entonces, eso no te permite tener una red de apoyo. Okay. Entonces, es muy importante tener abrirse Claro, no te abres con cualquier persona, tienes que abrirte con personas que sean buenas compañeras para que tú platiques, para que haya esa confianza y que tú te quedes callada, porque nosotros no podemos ni evangelizar, cuando eres un tanatólogo, que no tienes una carrera, porque hay muchos tanatólogos y mis respetos, muchos son muy buenos porque tanatología nos dice... Tú vas a escuchar y saber cuándo tú puedes darle la vuelta a las palabras que te dice. Pero no puedes tú evangelizar, ni puedes dar consejos. Consejos no se dan. Intervienes, haces una intervención y de acuerdo a la persona y con sus mismas palabras. Tú sabes cómo y en qué momento las vas a utilizar. Porque no es posible que tú vayas. Algo que no se debe usar. Oye, lo siento mucho, él ya está mejor en ese lugar, sufrió bastante y Dios lo mandó a un lugar mejor. No lo digas. Tú llega, dale un abrazo. Si es alguien muy querido, porque a veces vamos a los velorios porque son compromisos sociales también. Y tú vas y das unas palabras, ¿no? Pero cuando vas con alguien que realmente tú quieres, que tú amas, tú dale un abrazo nada más. No le digas nada. Estoy aquí para ti y lo que necesites. Okay, muy bien. Entonces, aparte de la red de apoyo que se me hace fabuloso, ¿qué otras recomendaciones nos puedes compartir para que las personas que estén enfrentando una pérdida en esta época navideña y de fin de año se puedan como que aminorar esa ansiedad, ese estrés que provoca? Qué importante pregunta. Una de ellas es que yo he visto, ¿verdad? Es que van a los hospitales y regalan comida. Uh-huh. La otra es incluirse en algún grupo para poder ayudar. Uh-huh. Pueden ser, ir a los hospitales y ayudar a las personas que están en cuidados paliativos o personas que están postradas en la cama. Y eso te ayuda, eso te reconforta. Y no necesitas ser como, si tener las cantidades de dinero, te puedes juntar con varios grupos, varias personas, y hacen la comida y van a los hospitales, hay muchos. Eso te llena mucho ese vacío. Cuando tú ayudas a otros, o a través de ti puede haber cosas importantes y tú las puedes apoyar con otras personas,
hacen cosas muy buenas. Y ayudar, por ejemplo, esto que dices de cuidados paliativos, ¿no les causará recuerditos y ouch? Mira, los cuidados paliativos son muy buenos. Porque está muy de la mano, el cuidado paliativo, anteriormente te decían, bueno, es que es para el que va a fallecer. Uh-huh. Ya y no. Es cuídalo. Por ejemplo, ahorita tengo una persona que, cuídalo. No, es cuídalo y hazle su red de apoyo si él quiere. Pero el cuidado paliativo también es cuida al cuidador. Ah, interesante. Cuida al cuidador. Ese sería otro tema. Sí, pero si hablas del cuidado paliativo en sí, es ayudar a la persona primero a que él esté contento, que esté a gusto, que la acepte. Van muy de la mano con tanatología. Porque al paciente cuando esté en condiciones, lo tienes que ayudar a que él acepte. Porque la tanatología te ayuda, es un proceso normal de la vida. Todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Y los duelos más difíciles son los que pasan rápido. Un accidente de carro, te nace un hijo enfermo, hubo un atento contra su vida. Entonces, esos son los más difíciles, que dejan mucha culpa. Pero si tú lo puedes manejar, tú primero como cuidador, ahí entra el cuidado paliativo. El cuidador dice, bueno, ya no hay nada que hacer. Bueno, ¿qué tengo? En mi casa, ¿quieres que fallezca en tu casa? ¿Quieres que vaya, si la religión que tenga, quieres que venga el padre? Si hay un testamento, pues ayudarlo para que arregle el testamento. Todas las cosas legales desde la tanatología. La tanatología se encarga desde el nacimiento hasta la muerte. Nosotros nacemos y no sabes si vas a vivir. Tú naces. Es lo que dicen algunos teóricos, que es el momento más difícil del hombre. Porque es la primer pérdida, porque claro, nos sacan del vientre de nuestra madre. Por supuesto, ahí imagínate, tú sales y sales a un mundo desconocido, porque tú no sabes que estás adentro de tu madre, estás adentro de algo que te está alimentando. Uh-huh. Entonces sales ahí, sales sin nada, desnudo y llorando. Vale. Entonces, fíjate cómo nos apegamos cuando el apego, fíjate, desde ahí, ahorita lo que me decías, desde ahí viene el apego. Llega, él llora, hay una teoría que se llama el pecho bueno y el pecho malo, de Ellen Klein. Entonces, bueno, el pecho bueno, la mamá lo agarró, se lo llevó al pecho, le dio de comer. Y el malo es, imagínate un niño que no está en las condiciones de que la mamá lo cargue y está en un lugar apartado, pues ¿cómo se va a sentir? Bien desorganizado. Y así nos vamos en la vida, porque puede ser real o no puede ser real. Ese niño ya trae aquí, pues que cuando él nació, lo llevaron a una incubadora donde no había nadie que lo cuidara y se va formando, a diferencia del otro. Y luego, pues resulta que durante el tiempo que vas creciendo, pues ese niño ya va con eso, y luego de repente alguna cosita que pase dentro del desarrollo, se va formando hasta lo que somos, ¿no? Sí. Es todo un proceso, tanto eso como el de tanatología. La tanatología te dice, desde el proceso de nacimiento, que es la primer presentación, uh-huh. Y luego te marca, pues, no sé, el bautismo, la primera comunión, la boda, y al final, el último, es la muerte. Fíjate que esto me trae válgame, recuerdo que aparte de que es la primer pérdida, el hecho de salir del vientre de nuestra madre, o sea, estamos llenos de duelos. Por supuesto. Pero le tenemos miedo a la palabra duelo. Duelo. Le tenemos mucho miedo. Entonces llega la Navidad y duelo. Se llega el 10 de mayo, duelo. O sea, estamos hablando aquí específicamente de la Navidad, pero los duelos van acompañándonos durante todo el año, ¿no? Pero los ciclos se abren y se cierran cada rato. Así. Y de pérdidas no nada más está la pérdida de un ser querido. Puede ser, pues ya ves ahora la mascota, que la gente pues le pega mucho. Un proyecto, un bien económico. El matrimonio, un divorcio. Ajá, la ruptura de una pareja, la salud, un proyecto económico. Entonces todo esto nos va llevando como que a un cambio de rutina que no todo mundo se permite
hacerlo porque hay una inflexibilidad, como que no hay esa preparación, como que la creencia no nos permite dar el siguiente paso para crecer, como que creemos que nada más que lo que conocemos es lo que hay y tengo que sufrir porque está relacionado el sufrimiento y el dolor con el amor, y no, el sufrimiento hasta cierto punto es ataque porque pues te la estás pasando mal, ¿no? Entonces nos hablas de la red de apoyo. Ya hablamos de esto que es bien importante. Los hábitos también, para no acrecentar la incomodidad en esta época navideña. ¿Hábitos? Mira, los hábitos es, como te digo, el primer año posiblemente difícil. Uh-huh. Ya el segundo año, bueno, pues preparas tu cena, a lo mejor ya no pones tanta música, uh-huh, como el año nuevo. Uh-huh. Pues resulta que era el que cantaba, el que se fue, ¿verdad? Y pues ahora, ¿cómo le haces? Pero como al segundo año, ya empiezas un poquito a mover. Y depende la familia. Depende la cultura de la familia. Ajá. De que tú dices, bueno, pues sí vamos a poner música, pero vamos a poner despacio. No hay una fórmula para decir, bueno, yo te platico de la experiencia como profesional, de la experiencia de mi familia, que hemos tenido muchas pérdidas, y se nos han ido, algo importante, los más jóvenes. Nosotros somos ya longevos, tengo hermanos de 80 años, pero se me han ido sobrinos de 14, sobrinos de 40, sobrinos de 60, y tú dices, no, ¿cómo? O sea, entonces no hay un hombre, mujer, vives bien, vives mal, no hay. La partida es dolorosa, se vive con amor. Cuando tú vives la partida con amor, pero claro que necesitas ser muy maduro o llevar un proceso, se lleva bien hasta los 3 años. Pero si tú no haces un proceso, en la mayoría de las veces, porque hay personas muy resilientes que dices, bueno, por ejemplo, los enfermos de cáncer, o un niño enfermo de cáncer, pues imagínate que estuvo enfermo 3 años, y la mamá dice, Diosito, llévatelo, yo ya no puedo verlo sufrir. Uh-huh. Entonces, ahí está, hay una aceptación, hay un duelo adelantado. Claro que pasa el tiempo, se muere tu niño o tu marido, y posteriormente empieza el duelo, pero ya no lo vives con la intensidad porque ya lo cuidaste. Ya, cuando tú cuidas a un enfermo terminal y lo cuidaste bien, hay una tranquilidad, pero el duelo lo pasas. Sí, qué bonito cuando hay red de apoyo, pero cuando no hay red de apoyo y la persona como que se aísla, sí, que dices tú, o sea, qué pesado, ¿no? O sea, entonces ahí siento yo que los hábitos son bien importantes en cuanto a hábitos personales, que sí, no sé, tú me dirás, bajarle a las redes sociales, bajarle el consumo de alcohol, hacer rutinas, ¿está correcto eso para que la persona como que se vaya integrando otra vez? Fíjate que es muy complicado. Porque depende la persona, si es una persona alcohólica, uh-huh, puede retomar o con más fuerza, sí, puede retomar con más fuerza, ¿verdad? Porque así el alcoholismo es alcoholismo. Okay. Entonces tú dices, bueno, ¿qué hábitos podemos tomar? Es como te comentaba, si no tienes la red de apoyo, híjole, vivir en una familia donde no hay una unidad, porque ya no estaba la unidad, no estaba. Entonces se recrudece el duelo. ¿Para quién? Para la persona, para la mamá, dependiendo, volvemos a lo mismo, dependiendo, inclusive vamos a pensar que se te muere un papá que pues no ha sido el mejor papá del mundo, y a todos los hijos no es el mismo duelo. O sea, a ti se te muere un hijo y a 5 hermanos, bueno, para todos el duelo va a ser diferente. El papá igual, el duelo va a ser diferente para cada hijo. Igual se te muere la mamá, el duelo va a ser diferente para cada hijo. O sea, una persona quiso agarrar el duelo de todos, uh-huh, para vivirlo él. Entonces no los dejaba vivir el duelo. ¿Qué pasó con ellos? Eran 3 hijos. Se zafaron. Y entonces él, pues claro que estaba molesto, ¿no? Porque pues él los quería cobijar, pero más que él quería que lo cobijaran. Uh-huh. Pero es imposible, no puedes hacer eso. Tenemos que dejar que cada uno viva su duelo y que expresen lo que sienten. Qué importante esto que dijiste. Yo creo que habría que hacer conciencia social en cuanto al duelo y las pérdidas, porque la gente tiene que comprender y que respetar
para Así no es. dirigirle o redirigirle el duelo de una manera equivocada. Ya por el simple hecho de meter la mano por el otro, ya la estamos regando, porque Así. pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Y aparte porque el duelo no llega en orden. Exacto, son varias etapas. Tengo entendido que no todos pasan todas las etapas y otros no se las pasan en orden. Entonces ese respeto tiene que estar ahí, claro. pero nos falta, ¿verdad? Mira, Nos yo falta creo esa que cultura. en nuestra cultura, sí hay muchos tanatólogos ahorita, muy preparados, como médicos también, pero tenemos algo en contra, tenemos los TikTok. ¿Por qué? Pues porque sí te hablan muy bonito y te dicen, es que sí, pero lo real, yo te estoy hablando de lo real, de lo que yo veo con las personas. Puedo dar una conferencia y dártelo a nivel conferencia, pero yo te estoy diciendo de lo que yo veo, de cómo viven el duelo las personas y cómo se enojan porque los hijos no quieren llevar el duelo como ellos quieren, como los papás quieren, ¿verdad? O si un hermano lo lleva de una forma y el otro no, hay esos roces. ¿Por qué? Pues porque es difícil que se te vaya alguien, ¿no? Como te digo, nosotros, si te lo ponemos en el punto que yo lo pongo, ¿verdad? Como tanatóloga, nacemos con Dios en un lado y la muerte en otro. Lo que me decía un amigo tanatólogo no es como mueren, es la forma que mueren. Por ejemplo, alguien que tiene un choque, sí, a veces dices, bueno, sí es cierto, se fue, no sintió nada, como el que le dio un infarto y no sintió nada, bendita muerte, como el que tiene cáncer y lo ves ahí malísimo, que entra y sale, ya no puede, bendita muerte. Y esas personas sí lo perciben así, la mayoría, bendita muerte, porque no sufrió, se fue como él quería, porque son palabras de personas que he recogido. Entonces, cuando se queda el muchacho que tuvo un accidente, imagínate, 5 meses en el hospital, cuadraplégico, sin una pierna, o sea, canijo, está complicado. Y entonces, pues lo tienes que cuidar, y entonces entran los cuidados paliativos, entra tanatología y entra psicología, para poder apoyar a esas personas, porque muchas personas, yo puedo, y no te piden ayuda, porque no te la piden. A veces ahorita, como te decía, tenemos los TikTok, ¿verdad? Que te dan algunas cosas buenas, pero te dan mucha desinformación. Bueno, también, es que no, en un minuto, pues no. No, Dura, este es un lo proceso profundiz, claro. que te lleva un año, dependiendo ahora sí te voy a decir en términos psicológicos, tu temperamento. Depende tu temperamento, depende cómo seas tú para la vida, cómo la enfrentes. Bueno, de eso depende. No nada más el decir, bueno, pues sí, es que es el duelo. No, tú tienes que ver qué temperamento tienen ellos, cómo se comportan en la vida, cómo es su vida, cómo han superado las cosas que les han pasado, que a todos nos pasan, ¿verdad? Y cómo las estás sacando adelante, ¿no? Y entonces tú trabajas con eso, con toda esa información que te dan. Entonces, en buen plan, péscate de tu red de apoyo para que no te dé tan fuerte la ausencia que traes ahí. Conócete sí, para saber qué carencias, qué ausencias, qué pasa contigo para que no te dé tan fuerte, ¿sí? Bájale a las redes sociales, ¿verdad? Para que no se intensifique tanto. Y hablando de un común, de que los que son, pues así que el drink social y eso, pues si te pone triste, pues bájale también tantito. Sí. Que hagan sus rutinas, que hagan su vida. A veces, no sé, digo, hay red de apoyo, sí, de amigos, pero cuando no hay familia, pues te tienes que acercar tú también, pero uno tiene que hacer, porque pues, si no está el querer, entonces ¿cómo voy a crear mi nueva realidad, verdad? Es correcto. Mira, yo lo que te dejo es que lo vivas cuando tienes un duelo, las fechas conmemorativas que tenemos, vívanlo en familia. Tome nota. Vívanlo en familia. El duelo no va a llegar cuando tú quieres, va a llegar cuando llegue y acéptalo. Va a llegar y acéptalo, porque si tú no lo aceptas, va a llegar por una enfermedad, por algo que te pasó. Vas a andar chocando, vas a andar teniendo accidentes porque no lo estás aceptando. El duelo va a llegar. A todos nos llega en cualquier situación. No lo rechaces.
Si crees que no puedes, busca ayuda. Sí, la verdad, aquí la neta del planeta, lo que me encantó fue que no es el duelo el que te pone mal, es tu carencia que la fuiste arrastrando. Entonces, agradece y bendice un duelo, Sí. porque es un momento para dar el brinco Para hacer y una crecer. introspección. Exacto, ajá. No nada más del duelo que estés viviendo en este momento, sino también de la carencia que te lleva precisamente a intensificarlo, y conocernos nos ayuda mucho para dar el siguiente paso. Muchísimas gracias, pues gracias por a ti, Rosa. acompañarme, por acompañarnos. Sabía que iba a ser interesante, superó mis expectativas, porque sé que eres toda una profesional y que lo haces con mucho gusto, y que Claro. el servicio aquí tú le das con todo. Sí, Entonces, claro. gracias por acompañarme, gracias Gracias a ti. por habernos aquí, haber coincidido, y estoy muy contenta y espero que desarrollemos otro temita. ¿Te Claro que parece? sí, con mucho gusto, encantada. Bueno, pues esto fue En Buen Plan. No te azotes, no te victimices, conócete para que esto salga muy padre en estas épocas navideñas. ¡Feliz Navidad! Un beso para todos, abracito. Gracias, bye.